reflejado siempre con mi identidad. Amén, ¿está claro? Muy bien, entonces, quería hacer esa aclaración. Antes de empezar, entonces, como les decía, hemos venido hablando de la identidad de Dios revelada a nosotros y reflejada en Cristo por medio de Cristo en nosotros. Y realmente, pues eso es lo que nos interesa. De eso hemos estado hablando y de eso vamos a seguir hablando. Pero a esta prédica yo la he llamado, en la línea de la identidad, el engaño de la falsa identidad. El engaño de la falsa identidad. Repito, nos interesa hablar de nuestra identidad como hijos de Dios, de la identidad de Cristo reflejada en nosotros, pero quiero tomarme unos minutos también para hablar de algo que puede pasar desapercibido para muchos de nosotros. Así como estamos hablando de la identidad de Dios, de la identidad de Cristo en nosotros, la Biblia también habla, nos cuenta, nos narra, nos describe que Satanás también tiene una peligrosa identidad. Quiero empezar por ahí. Satanás no solamente está definido por su maldad, sino por su astucia y por su, en general, oposición a la naturaleza y a los planes y propósitos de Dios, en general, ¿sí? En general. Y quiero hablar rápidamente de 5 rasgos distintivos de la identidad de Satanás. 5 rasgos, hablamos de rasgos, la identidad, nuestra identidad se define a partir de rasgos y Satanás también tiene unos rasgos. El primero de esos rasgos o características de Satanás es que es engañador. Es padre de la mentira. Es decir, distorsiona la verdad y utiliza el engaño. Y en Juan 8, 44, ¿qué nos dice? Ustedes, yo lo tengo acá, nueva versión internacional, NBI. Voy leyendo. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Los deseos del diablo. Desde el principio este ha sido un asesino y se mantiene en la verdad, pero porque no hay verdad, y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Ese es, listo. No hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. Su propia naturaleza, ¿eso qué es? Identidad. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Rasgo número 1, es engañador, padre de la mentira. Rasgo número 2, es acusador. Actúa como fiscal. El fiscal es el que acusa, ¿no, Jainer? Actúa como un fiscal implacable, buscando que nosotros nos sintamos indignos y alejados de la gracia de Dios. Nos llena de culpas que no nos corresponden, de cargas que no nos correspondan. Apocalipsis 12:10 dice, luego, Apocalipsis 12:10, luego oí en el cielo un gran clamor. ¿Cuál es el clamor? Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado. ¿Quién? ¿Quién ha sido expulsado? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Satanás es acusador. Esos sentimientos de culpa que a veces sentimos tienen un origen, tienen un dueño, Satanás. Listo, entonces, rasgo 1 es engañador, rasgo 2 es acusador. Vamos con el rasgo 3, es adversario o también o enemigo o
resistidor. Adversario, enemigo o resistidor. Y en hebreo, precisamente, el nombre de Satanás, creo que se pronuncia casi muy similar, Satán, pues con alguna pronunciación específica, significa adversario. Significa adversario, es decir, se opone, ya como le había dicho, a todos los planes de Dios. Dios tiene planes con nosotros, amén. Dios tiene planes para cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal. Está escrito en su palabra. Y como lo hablamos al principio, en la oración de introducción, eso se cumplirá. Se cumplirá. Primera de Pedro 5:8. Recuerde que ese adversario, ese enemigo resistidor, practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo, nuestro enemigo, tu enemigo, mi enemigo, el diablo ronda o anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Porque es su naturaleza. Tercer rasgo. Cuarto rasgo. Es tentador. Y aquí sí que Satanás, yo creo que de los 5 rasgos que vamos a hablar, este es uno de los más característicos, de los más fuertes, de los más imprevisibles, de los más invisibles. Es tentador. Aprovecha nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades. ¿Somos débiles? En muchos temas, sí. ¿Somos vulnerables? Sí. Nuestras vulnerabilidades humanas, nuestras pasiones, para incitar al pecado. Eso es lo que hace. Mateo 4:3. Y aquí vamos a recordar cuando Cristo está en el desierto. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Si tentó a Cristo tratando de engañarlo, ¿será que con nosotros va a ser algo similar? Claro que sí. Y 1 Corintios 7:5. 1 Corintios 7:5 nos dice: no se nieguen el uno al otro. Ya miramos el contexto. A no ser de común acuerdo y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Pongo el contexto. Aquí está hablando del matrimonio, del hombre y la mujer, esposo, esposa. ¿Sí? Aclaro eso. Pero, ojo, ahí, aún en medio del matrimonio, entre esposo y esposa, pueden llegar las tentaciones. Llegan las tentaciones. Ese es parte de sus rasgos. Y como les decía, tal vez es el más imprevisible, el más explosivo, el más invisible de los rasgos de Satanás. Tentador. Aprovechamos nuestras debilidades. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre su enojo, sobre nuestro enojo. Si nos acostamos con enojo, ¿qué estamos haciendo? Estamos exponiendo nuestras vulnerabilidades, estamos exponiendo nuestras debilidades, y ese es el terreno propicio para que llegue Satanás con este rasgo a tentarnos de muchas maneras, no solamente durante la noche, en cualquier momento en adelante. Entonces, y eso no solamente, por supuesto, pasa con esposo o esposa, sino con cualquiera de nosotros. Nos mostramos, nos exponemos débiles, vulnerables, y llega Satanás. Y el quinto rasgo, que es clave para lo que vamos a ver ahora. Quinto rasgo es imitador. Tiene altísima, pero altísima capacidad de
camuflaje. No lo vemos, se disfraza. Pensamos que es algo bueno, pensamos que es algo bonito, pensamos que es algo que maravilloso, que está en nuestra vida y no lo podemos reconocer porque está camuflado. Segunda de Corintios 11, 12 al 14. Segunda de Corintios 11, perdón, 12 al 14. Pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. ¿Alguien querrá parecerse a nosotros? Noah se parece al papá. Buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros, estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. 14. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Qué está haciendo? Imitando, queriendo imitar a Dios. Entonces, Satanás es, es engañador, es acusador, es adversario, enemigo, resistidor, es tentador y es imitador. Y todo eso es lo que Satanás siempre porta. Yo les decía hace un momentico, nosotros como personas, como hijos de Dios o como marca, no andamos diciendo, yo soy una persona amable, sincera, espontánea y caprichosa. Todos no lo andamos declarando. Una marca no anda declarando su identidad. Nosotros como marca somos esto. No lo declara. ¿Cómo se pues entonces, ¿para qué la identidad? Para reflejarlo por medio de todo lo que hacemos. Y la idea de tener esa identidad y reflejarla en todo lo que hacemos es para que nosotros, todos los demás, los que estamos afuera, entendamos, José es un hombre así, porque ha sido coherente, lo vemos aquí, lo vemos en la iglesia, lo vemos en su casa, lo vemos con su esposa, lo vemos con Benjamín, y José es así. ¿Sí o no? No lo declaramos. Satanás tampoco anda declarando lo que es. Imaginen que conocemos a una persona y dice, mucho gusto, yo soy Pancracio Pérez, yo soy engañador, me gusta la mentira, soy falso, cuídese de mí. Eso no pasa. Lo que no quiere decir que no sea así. Y ese es el peligro. Satanás, lo repito rápidamente, es engañador, es acusador, es adversario, es tentador y es imitador, y no anda declarando lo que es. ¿Y qué hacemos entonces? Discernimiento. Por eso es tan importante que siempre le pidamos en nuestra oración, Padre Espíritu Santo, dame discernimiento de espíritu, para poder identificar esos 5 rasgos en todo lo que habita a nuestro alrededor. Porque siempre ese es el ejercicio de Satanás. Y siempre tratará de rodearnos, siempre tratará de tentarnos, siempre tratará de mostrarse lo que no es por medio de una situación, por medio de una persona. Recuerden, la lucha no es contra carne y sangre, la lucha no es contra una persona, la lucha no es contra el fulano, la fulana que tengo al frente, la lucha es contra todos los espíritus que habitan detrás, soportan
a ese fulano o a esa fulana, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Así que siempre Satanás porta, y todos sus espíritus portan esos 5 rasgos de identidad, sí. Así como nosotros debemos portar nuestros rasgos de identidad como hijos de Dios, amén. ¿Somos portadores o no somos portadores? Los portamos. Satanás y todo lo que él hace por medio de sus espíritus también son portadores. Recordemos, usa a las personas, y esas personas son infundadas. Infundadas no es la palabra correcta. Infundidas tal vez, no sé, perdón. ¿Sí? Son llenas de esos rasgos. Amén. Entonces, discernimiento. Ojos abiertos, oídos abiertos, oídos despiertos, corazón, mente, espíritu abiertos a lo que nos pueda estar sucediendo o atacando directamente en cualquier circunstancia. ¿Y dónde pasa eso? Puede pasar aquí, puede pasar mientras vamos camino a casa, puede pasar en el trabajo, puede pasar mientras estamos durmiendo, puede pasar mientras estamos en casa cenando, en cualquier momento. El escenario para Satanás es lo de menos, porque siempre sabe que al ser hijos de Dios somos deseables. Amén. Somos deseables. Entonces, de todo esto tenemos que ser conscientes de la identidad, de que Satanás tiene una identidad y siempre la porta, nunca se comporta de otra manera. Les dije que la prédica se llama el engaño de la falsa identidad. El engaño de la falsa identidad. Y quiero avanzar basado en 2 historias, no cuentos, en 2 historias. Una historia diferente a un cuento. ¿De acuerdo? Muy bien. Y quiero que nos ubiquemos. Vamos a hablar rápidamente. No se trata de ser historiador profesional, pero quiero que nos ubiquemos en el periodo de 1914-1918. ¿Alguien sabe qué pasó en esos años? ¿Alguien lo recuerda? La Primera Guerra Mundial, ¿sí o no? 1914-1918, Primera Guerra Mundial. Francia, Gran Bretaña y su imperio, Rusia, Italia y Estados Unidos, que se unió en el año 1917 finalmente. Y desde el inicio las potencias centrales en esa época, el imperio alemán, el imperio de otra parte, ¿no? El imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Y por un asesinato inició la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hay en una guerra? ¿Qué hay en una guerra? Muerte. ¿Qué más hay en una guerra? Destrucción, devastación, pérdida de capitales. ¿Hay qué? Hay una victoria, hay unos ganadores y unos vencedores, digámoslo así, pongámosle ese rótulo. Hay mentira, hay engaño, hay de todo lo que estamos hablando hay en una guerra. Y en esa guerra, por supuesto, pues hubo de todo eso. Pero quiero, y más adelante me van a entender por qué tomo el hilo de esta guerra desde este punto. En esa guerra se hizo famosa una mujer. Una mujer jugó un papel clave en esa guerra. ¿Alguien lo sabe? ¿Lo recordamos? Voy a decirles el nombre. Margareta Gertruida Selle. Pensé que lo sabían. Ese fue el nombre con el cual fue bautizada con nacionalidad. En esa época era Holanda, ahora el país se llama Países Bajos. ¿Sí?
En esa época era Holanda, y miren que no mencioné a Holanda dentro de los países que entraron en conflicto, o sea, digamos, tenía una nacionalidad en ese momento neutra, no estaba ni de un lado ni del otro. Les cuento rápidamente quién fue ella. Fue una mujer que construyó ojo con esto, una mujer que construyó una identidad ficticia para sobrevivir y prosperar en una época que no permitía mucha libertad, estoy leyendo, mucha libertad a las mujeres de su clase. Era una mujer común y corriente. ¿Qué mujer? Tuvo un matrimonio fallido y abusivo en Indonesia, estoy leyendo parte de lo que se narra por ahí en los textos. Regresó a Europa y se reinventó, es decir, adoptó una falsa identidad y se reinventó como una princesa de Java o sacerdotisa hindú. Cambió un poquitico su identidad, pero este personaje, porque era un personaje, ya no era Margareta Gertruida Selle, sino era un personaje. Este personaje le permitió actuar en diferentes escenarios muy exclusivos de París y otras ciudades que en ese momento estaban en guerra, por supuesto, ¿sí? La guerra permanecía, la guerra se mantenía. Su estilo de vida y su sustento económico, ojo, le permitió ascender en la escala social, que de otra manera no hubiera podido hacerlo. Y cómo dependía de su sustento, de sus relaciones, ojo, afectivas y, como dice acá, sexuales con hombres de la alta sociedad, la política y el ejército. O sea, infiltró a líderes militares de la alta sociedad, de la política, del ejército, de diferentes países. Poseía una gran facilidad para los idiomas, lo que le permitía cruzar fronteras sin dificultad alguna. Uno, porque tenía una nacionalidad neutra, y dos, porque podía hablar en los diferentes idiomas en los países que visitaba. Esa mujer, no sé si la habrán escuchado hablar, de la que estoy hablando, fue reconocida en ese ámbito, en ese medio, como Mata Hari. No sé si alguna vez la han escuchado hablar. Mata Hari. De ella les estaba hablando. Todo eso hizo en medio de una guerra. Estableció relaciones de alto nivel, basadas en pecado, por supuesto, y actuó en Berlín, Viena, Madrid, y etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que en 1916 fue contactada por el cónsul alemán en Ámsterdam, recibió dinero a cambio de información, se convirtió en espía, engaño tras engaño, mentira tras mentira, hechos, fachadas ficticias tras fachadas ficticias, y se convirtió en la agente H21. Así se enredó con franceses, le vendía y compraba información a unos a otros, franceses, alemanes, fue a Madrid, hasta que finalmente en 1917 fue arrestada y fusilada. Muy bien. Toda esa mentira durante algunos años, viviendo una vida que no le pertenecía, viviendo una vida que no le correspondía, engañando, mintiendo, robando, porque cuando yo recibo una plata a cambio de algo que no es legal, pues estoy de alguna manera cometiendo diferentes delitos. Pero más allá de eso, el daño que causó a las naciones,
las muertes que causó no se pueden estimar, casi que invaluable, porque estaba jugando contra una nación y a favor de otra nación, contra una nación y a favor de ella al mismo tiempo. Eso en medio de una guerra causa mucha destrucción, desolación, todo lo que ya habíamos hablado hace un momento. Y por supuesto, como decía la pastora allí en el principio, muchas muertes derivadas de su acción incorrecta. Y todo eso lo hizo asumiendo personajes y comportamientos que no eran reales, no eran propios, una falsa identidad. Una falsa identidad. ¿A quién se le parece? ¿A quién se parece Gertruida? ¿A quién se parece Matahari? Chanclas, Satanás. Mire los 5 rasgos que acabamos de ver. Y estos 5 rasgos, de alguna manera, están reflejados en Matahari. Vamos a llamarla Matahari de confianza. Entonces, ojo, eso es historia y eso es real. Eso está documentado, ahí la historia lo documenta. Pero es un fiel ejemplo, un real nosotros en algún momento de los acechos que podemos tener nosotros en cualquier momento en nuestra cotidianidad. Amén. Están despiertos todavía. Pero bueno, eso es un hecho que pasó ¿entre qué años? 1914 a 1918. Pero quiero invitarlos a que vayamos unos pocos de años atrás. Año 1406 antes de Cristo, estimado. 1406 antes de Cristo. ¿Nos ubicamos más o menos? ¿Qué estaban haciendo en 1400 antes de Cristo ustedes? Estábamos en los planes de Dios. Yo sí. Amén. Entonces, 1406 antes de Cristo, digo aproximadamente, no podemos datar exactamente, pero era el año 40 del éxodo del pueblo de Israel en el desierto. Ya nos ubicamos un poquito más, ahora sí. Año 40. ¿Cuántos años duró el éxodo de Israel por el desierto? 40 años, estaban en el último año ya. Prácticamente habían salido del desierto, 1406 antes de Cristo. Y también había un ambiente de guerra, pero no era un ambiente de guerra bélico, de espada, de escudo, sino era más un ambiente de guerra espiritual y cultural. Amén. Hablamos de la Primera Guerra Mundial, que sí fue, a quienes les gustan ese tipo de películas, pues se pueden ver, ¿sí o no? Y ahí es lo que se muestra en las películas, es tal cual: tanque, bala, tanque, bala, tanque, bala, tanque, bala, fusil, enfrentamiento. Bueno, cuando eso todavía se enfrentaban con bayoneta, ¿sí? Mano a mano, cuerpo a cuerpo, perdón. Pero acá en el año 40 del Éxodo, 1406 antes de Cristo aproximadamente, había una guerra, pero era más una guerra espiritual y cultural. Israel, 40 años por el desierto, llegan al valle de Sittim, llegan al borde del río Jordán y alrededor de allí se establecen. Y por supuesto, como pueblo de Israel escogido de Dios, generaba alarmas, generaba alertas en los reinos, estados circundantes. Y vamos rápidamente a recapitular, no vamos a detenernos ni a profundizar. Recordemos que estaba Moab, Balac, rey de Moab, manda a llamar ¿a quién? A Balaam, ¿sí? Para que maldiga el pueblo de Israel. No me gustan estos israelitas acá, no me gustan. Yo, rey de Moab, mando a llamar a Balaam, que era un adivino, profeta, ¿sí? Considerado de la época. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito
de que Balaam viniera a donde Balac lo estaba citando, para que maldijera al pueblo de Israel. Y ahí sigue la historia. El Señor habla a Balaam, le dice: no, un momentico, usted solo va a decir lo que yo digo, usted no va a maldecir al pueblo, lo que yo ya he bendecido nadie lo va a maldecir. Y pues hay una historia que sucede allí. Finalmente Balaam termina maldiciendo o bendiciendo al pueblo de Israel. Bendiciendo al pueblo de Israel. Pues hay varios, 2 o 3 capítulos, ¿sí?, del libro de Números, en el cual nosotros podemos leer claramente y detalladamente la historia. Número 22:6, perdón, dice: yo sé a quien tú bendices. Yo sé que a quien tú bendices queda bendito, y a quien tú maldices queda maldito. Número 22:18, Balaam le respondió: aun si Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada grande ni pequeño, sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Balaam se ajustó a lo que Dios dije, a lo que Dios puso en su corazón. No iba a hacer nada diferente a lo que el Señor le dijera. Número 22:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo eso sucede mientras estaba en ese proceso de que Balac mandó a llamar a Balaam. Está el suceso de la mula que le habla a Balaam por allí. Todo esto pasa en ese momento. Había mucha confrontación, mucha guerra espiritual y mucho miedo de los diferentes estados, ejércitos, contra mucho miedo del ejército y del pueblo de Israel. Pero más allá del miedo del hombre a hombre, era el miedo al Dios que guardaba al pueblo de Israel. Amén. Es una guerra espiritual, recuerden. Más allá de eso, porque Israel no llegó a declarar la guerra a Moab de ninguna manera. Simplemente, ¿qué es lo que dice la Biblia? Se asentó en el valle de Sitín, es decir, llegó y acamparon allí. Y eso inmediatamente generó la alarma para Balac. Así que finalmente, se lo encontramos en Números capítulo 24, Balaam terminó bendiciendo a Israel y asimismo profetizando sobre la venida del Mesías. Número 24, está, pues todo el capítulo está allí. Entonces, comparemos por ahora un poquito los 2 escenarios que les he contado. Uno, Primera Guerra Mundial, muerte, desolación, una mujer que engaña, que miente, que causa mucha muerte, tal vez no de forma directa, pero sí indirecta, con todo lo que hizo, con sus personajes, porque seguramente tuvo más de un personaje ficticio. 1400 años, 1406 antes de Cristo, otro escenario diferente, más es un ambiente de guerra espiritual, el temor al Dios que portaban los israelitas. Desata esa guerra espiritual de maldición y de bendición. Pero lo que el Señor quería era que Balaam hiciera lo que finalmente hizo, y es bendecir al pueblo de Israel. Hay algunos elementos similares, pero quiero ir más adelante. El ambiente seguía. La amenaza del pueblo de Israel vista desde Moab se mantenía. Y en el capítulo 25 de Números se empieza otra narración. 25:1. Vamos a 25:1, por favor, Números 25:1. Y quiero que entendamos esto. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. ¿Quiénes? Los moabitas, los israelitas. Mientras los israelitas estaban acampando en Sitín, comenzaron a prostituirse con mujeres moabitas, los cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses.
Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Versículo 3. Esto los llevó a unirse al culto de Baal peor, por tanto la ira del Señor se encendió contra ellos. Todo esto sucedía mientras estaban Israel acampando en el valle de Sitín y Moab los seguía viendo como amenaza. Pero los hombres, dice específicamente, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas. ¿A qué se nos parece? ¿Habrá algún rasgo por allí que conozcamos? Se unieron al culto de Baal peor, empezaron a adorar dioses ajenos al Dios que los había llevado 40 años por el desierto. Recordemos toda la lucha, la batalla de Moisés, de Aarón, incluso Josué, para mantener durante esos 40 años al pueblo de Israel, de sequía, de muerte, de hambre, de sed, para mantener fieles al pueblo de Israel, al Dios que los había llevado día a día, con humo, con fuego, con maná, con codornices, con agua, por el desierto. Y llegan a Sitín y se corrompen. Ojo, aquí todavía no habían entrado en la tierra prometida. Recuerde que este valle de Sitín está antes del río Jordán. No habían cruzado el río Jordán. 40 años de esfuerzo para que, pues no sabemos exactamente cuántos días, cuántos meses pasó eso, que empezaron a pecar, a blasfemar y a hacer una serie de pecados, de idolatría, estando allí mismo. El enemigo empezó y siguió haciendo su trabajo, vulnerabilidades, debilidades. Y Dios desató, dice, una plaga, contra su pueblo, llegando a perecer 24,000 personas. 24,000 personas perecieron por la plaga que el Señor envió a Israel por culpa del pecado de los hombres que se prostituyeron y se volvieron a la idolatría y adorar a Baal peor, que era un dios de los moabitas. Todo eso pasó en el mismo escenario, vuelvo y digo, mientras Israel acampaba en el valle de Sitín. Pero en el número 25:6, quiero seguir, dice: mientras el pueblo lloraba, ¿lloraba por qué? 24,000 muertes. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, ojo con esto, un israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita tuvo el descaro de presentársela a su familia. Imaginemos esa situación. Moabitas, mujeres moabitas llevaron a la prostitución y a adorar a otros dioses a los hombres israelitas. Había esa confrontación espiritual entre Israel, Moab, los otros pueblos. Y dice que, vuelve Leo, un israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita tuvo el descaro de presentársela a su familia. Como diríamos hoy, Orondo entró con su mujer, con su esposa, con su compañera, con su amiga, con su novia, no sabemos cómo denominarle. Dice que tuvo el descaro de presentársela a su familia. Hasta allá
tuvo la capacidad de incidir Satanás en ese hombre y en esos hombres, pero específicamente la historia se centra en un hombre que osó, desafió al mismo pueblo israelita, a su familia, y entró, digamos, al campamento y pasó por en medio de todos, tal vez orgullosamente en ese momento, ciego, enceguecido, perdón, espiritualmente por Satanás. Tal vez no se da cuenta ni siquiera del pecado que estaba cometiendo, de la idolatría a la cual se había volteado, y estaba en medio de esa confusión, engañado. Recordemos las 5 características, los 5 rasgos. Pero ahí mismo dice que un sacerdote se dio cuenta de esto y no estuvo dispuesto a tolerar. Un momentico, esto no está bien. Un sacerdote del pueblo de Israel se levantó y dijo: esto no está bien. Alguien sensato dijo: un momentico, no podemos permitir esto no está bien. Y se paró, decidió seguirlos hasta la tienda a donde se fueron, en teoría una tienda nupcial, digámoslo así, ¿sí? Entró, ¿qué hizo? Los atravesó con una lanza, tanto al hombre como a la mujer, a los dos. Los atravesó con una lanza. Porque él no entendió que no podía permitir ese agravio al pueblo de Dios, ese agravio al Dios mismo, que los había defendido, que los había llevado en su mano durante 40 años por el desierto, pues no podía permitir que el pueblo, así como pasó mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, se corrompió, se volvió a la idolatría, no podía permitir que se presentara lo mismo. Pero quiero que vayamos a números 25, 14 y 15, ya para ir cerrando esta parte. Números 25, 14 y 15. Y ahí ya le ponen nombre propio al hombre y a la mujer. El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Zimri, hijo de Salu, y era jefe de la familia de la tribu de Simeón. Y la madianita se llamaba Cosbi, y era hija de Sur, jefe de una familia de Madián. Y aquí quiero llamar la atención. Ambos, hombre y mujer, eran jefes de familias, eran hijos de jefes de familias. Tienen cierta importancia cada uno en su tribu, cada uno en su pueblo, cada una en su familia. Pero a pesar de eso, Satanás fue más grande que toda su posición, porque a veces somos presumidos, a veces somos más grandes que lo que realmente somos y pensamos que nada ni nadie nos puede hacer daño, que porque somos hijos de Dios sí o sí vamos a estar guardados. Pero Satanás sigue, a pesar de todo eso, a pesar de ser hijos de Dios, Satanás sigue haciendo su trabajo. Satanás sigue corrompiendo, Satanás sigue tentando, Satanás sigue mintiendo, Satanás se sigue disfrazando. Y este es un claro ejemplo, que esto que se estaba presentando acá se presentó en la Primera Guerra Mundial, se presentó en la Segunda Guerra Mundial, se presenta cada día de nuestras vidas. ¿Cuántas personas que están a nuestro lado pueden ser representantes de este perfil, de esta identidad que es Satanás y que se mueve por medio de otras personas? Por supuesto,
Ya lo tenemos claro, ya lo hemos dicho y todos lo entendemos, que Satanás nunca se presenta en cuerpo directamente, sino a través de personas, de situaciones, de diferentes formas y por medio, por supuesto, también hoy en día de medios virtuales. De medios virtuales. No por nada, en algunos países de Europa, sobre todo, de Europa, están prohibiendo el uso de celulares para los niños en edad escolar. Prohibido por el peligro, digamos, que representa, pues, múltiples peligros que representa. Y solo para ellos, no. Para nuestros niños también. Para nuestros niños, los niños europeos usan los mismos dispositivos, consultan las mismas páginas, ven los mismos videos seguramente en diferente idioma. O sea, el peligro es similar. Así que el enemigo se puede presentar de múltiples maneras. Ya lo decía hace un momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Discernimiento. Discernimiento. Hemos escuchado hablar mucho, tal vez, de Jezabel. ¿Se acuerdan? De Jezabel. Jezabel ataca más la autoridad, el poder, ¿sí? No reconoce autoridad, quiere poder. Pero ojo, Cosbi o Cosby, depende de la versión, dice Cosby o Cosby. Cosby o Cosby también es una realidad. ¿Cuántas Cosby? Bueno, acá no solamente mujeres, es representativa del mal, es representativa de todo lo que puede pasar a nuestro alrededor. Cosby puede ser un hombre, Cosby puede ser una mujer, Cosby puede ser un joven, Cosby puede ser cualquiera, Cosby puede ser un amigo, Cosby puede ser el vencido, el vecino, Cosby puede ser el conductor del carro que llamamos por la plataforma. Estamos seguramente rodeados de Jezabeles, tal vez sí, pero también de muchos Cosbys, hombres y mujeres, repito, para no ser tan reiterativo con las mujeres. Así que, señores, señoritas, jóvenes, niños, el mal acecha. Satanás con su falsa identidad se camufla de la manera más inesperada posible. Estamos rodeados de Cosbys, de personajes ficticios, tal vez, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que existen, que Satanás se mueve de esa manera y que nosotros debemos tener la capacidad y el discernimiento suficiente para identificarlo. No podemos seguir siendo presa fácil del pecado. No podemos seguir siendo presa fácil del engaño, de la mentira, de las tentaciones. Y mire que les he hablado de escenarios de guerras, guerras físicas, guerras bélicas, pero guerras también espirituales. Satanás se mueve siempre en estas guerras. Hace un momentico hablábamos de guerras, que es el escenario propicio para atacar, para mentir, para robar, para destruir, para matar. Siempre habrá un conflicto, siempre Satanás tratará de preparar escenarios en los cuales nosotros caigamos, en los cuales nosotros compartamos, para que en lo posible, ese es el plan de Satanás, nosotros caigamos como sus presas. Pero Dios, por su parte, tiene propósitos más grandes, tiene planes mejores para nosotros, y esa es la palabra en la cual debemos vivir. Precisamente Filipenses 4, 6 y 7. Recuerda que hemos hablado de vulnerabilidades y debilidades. Y acá nos dice la palabra: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz, ojo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
la paz de Dios, que es lo opuesto a la guerra. ¿Qué es lo opuesto a la guerra? La paz. ¿Queremos la guerra o queremos la paz? Queremos a Cristo. Por encima de todo queremos a Cristo. Por encima de todo amamos a Cristo. Por encima de todo reclamamos a Cristo para nuestra vida. Por encima de todo seguimos a Cristo. Con Cristo tenemos la paz. Mientras el mundo, Satanás quiere guerra, busca guerra, nosotros tenemos la paz en Cristo. Nosotros tenemos la paz en Cristo y eso es lo que debemos buscar. Cristo es la antítesis de la guerra. Y si amamos a Cristo, si somos seguidores de Cristo, si tenemos nuestra identidad en Cristo, nuestro escenario es la paz. Busquemos la paz. En Cristo está la paz. Nuestra identidad siempre se ve reflejada. Uno de los rasgos de la identidad precisamente es la paz. Es la paz. Dice un pensador de los Estados Unidos, nunca hubo una buena guerra o una paz mala. La guerra siempre es mala, la paz siempre es buena. La paz siempre es buena. Así que esa es la vida que nosotros debemos elegir, ese es el camino que nosotros debemos elegir, la paz. Con los ojos abiertos, porque hay mentira, porque hay engaño, porque Satanás es una realidad y está a nuestro alrededor, porque hay muchas Jezabeles, hay muchas Cosbi, hay muchos disfrazados, muchos personajes ficticios que nos acechan, hay mucha mentira. Hay mucha mentira, 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 mentira por todos lados. Las redes sociales dicen mentiras. Pero nosotros, si tenemos esa identidad en Cristo, debemos saber claramente qué es y qué no es, qué nos corresponde seguir, qué nos corresponde decir, qué nos corresponde hacer, qué nos corresponde proclamar como hijos de Dios basados en su identidad. Amén. Y eso es lo que debemos orar siempre, Señor. Aparta de mí la falsedad. Aparta de mí la mentira, Señor. Aparta de mí a los falsos. Aparta de mí a los mentirosos. Aparta de mí toda tentación. Porque la tentación siempre va a estar. Satanás siempre está tentando, mintiendo, engañando, falsificando. Pero nuestro papel es mantenernos, nuestro propósito, nuestro papel, debemos mantenernos firmes en Cristo. Amor, poder y dominio propio. ¿Dominio propio para qué? Para decirle no a la tentación, para decirle no a la mentira, para decirle no al engaño, para decirle no al camuflaje, para decirle no a todo tipo de tentación que viene por lado del enemigo. Y el enemigo es indescifrable, así como no sabemos cuándo va a venir Cristo, cuándo vuelve Cristo, cuándo viene nuevamente. No sabemos tampoco cuándo el enemigo se pueda aparecer a la vuelta de la esquina, en la noche, a la mañana siguiente. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que está. Así como la realidad de que Cristo vuelve, la tenemos en nuestro corazón, también debemos tener la realidad de que el enemigo está, que es una verdad, que nos acecha, que nos rodea también, para tratar de hacernos sus presas. Y nosotros, por supuesto, no debemos ser presa fácil de nuestro enemigo. Hechos 20, ya para terminar. Hechos 20, 30, 31. De esto estamos hablando. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que, ojo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estén alertas. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Eso es lo que encontramos ahí en el libro, lo que nos dice el libro de Hechos. Falsos.
Hay falsedades en el mundo y por eso debemos estar alertas, alertas. El enemigo no nos dice, yo estoy aquí, voy a robar, mañana a las 3 de la tarde paso por su casa le tengo una tentación buenísima, pero mañana a las 3 de la tarde. Nuestro espíritu tiene que estar uno siempre avivado y siempre alineado con Cristo. Con el discernimiento siempre activado para identificar si en lo que nos rodea, ¿qué hay? Si somos portadores de la identidad de Cristo, recuerden, Cristo fue tentado, pero fue muy claro decir, conmigo no puede. Los fariseos también lo tentaron, conmigo no pueden. Muchas veces fue tentado, no solamente por Satanás, sino por los fariseos. Y eso es lo que nosotros debemos también hacer. En espíritu vivir, para en espíritu rechazar todas esas tentaciones, mentiras que viene de Satanás. Y 2 Corintios 11:3. Me acuerdo que hace algunos años estudiamos, y me acuerdo de Medellín, esta palabra me acuerda de Medellín, cuando estábamos, que ya la tocamos por primera vez. Pero me temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. El enemigo sigue trabajando. Sigue trabajando. Eso no fue una historia de Adán y Eva solamente, ¿sí? Así como engañó a Eva, así como engañó a Adán, así como engañó a otros tantos, a nosotros también nos puede engañar con su astucia. Con su astucia, que hace ver las cosas que no son como si fueran, que hace ver el pecado como bueno y lo bueno como pecado, porque es acusador. ¿Ven? Entonces, el escenario es la guerra y siempre estamos en guerra espiritual, porque siempre el enemigo quiere atacarnos. Así que levantémonos siempre conscientes de que el enemigo acecha, de que el enemigo miente, de que el enemigo quiere tomar mi vida, quiere usarme para su beneficio. Pero nosotros, como hijos de Dios, portadores de esa identidad, debemos ser firmes y decir, yo soy un hijo de Dios, soy ungido de Dios, y lo que Dios ha ungido, lo que Dios ha bendecido, lo que Dios ha guardado, nadie lo puede tocar. Amén. Así que pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a orar al Señor. Porque somos portadores de la identidad de Dios, de la identidad de Cristo. Pero el enemigo también tiene identidad. El enemigo también tiene identidad. Y esa identidad nos confunde. Esa identidad nos manipula. Esa identidad nos lleva a la mentira. Esa identidad nos lleva al pecado. Esa identidad nos lleva a la idolatría. Esa identidad nos lleva a escenarios tal vez desconocidos por nosotros, porque lo que es propicio para Satanás no es propicio para nosotros. Tenemos territorios vedados, territorios en los cuales no podemos entrar. Y esos son los territorios a los cuales Satanás nos quiere llevar. Pero si nosotros somos portadores permanentes de la identidad de Cristo, podemos siempre decir, hasta aquí llego yo.
hasta aquí llegó Dios. Y con la palabra de Dios en nuestra boca, defender nuestra familia, defender nuestro territorio, defender nuestra nación. Porque somos hijos de Dios, portadores de su identidad. Y con esa identidad resistimos al enemigo. En el nombre de Jesús. Así que vamos a levantar la oración, una oración. Como hijos de Dios, como portadores de la identidad de Dios, como portadores de la identidad de Cristo, para ser escuchados en el cielo. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levanta una oración para que sea escuchada. La palabra de Dios dice que nuestra oración es escuchada y que todo lo que pidamos el Señor nos lo da de forma abundante. Así que no tengamos temor de pedir. Vamos, levanta la oración. Mientras vamos adorando, vamos clamando al Señor para que su identidad se refleje en nosotros, para hacernos a esa identidad. Padre, te damos gracias porque nos has hecho herederos, porque nos has hecho portadores de tu identidad. Padre, oramos para que esa identidad que tú nos has dado, sellada por el Espíritu Santo, sea siempre nuestro escudo defensor, sea siempre nuestra espada contra el enemigo, Señor. Tu palabra es nuestra espada, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos levantamos en guerra contra el enemigo que no vemos, el enemigo que acecha, el enemigo que miente, el enemigo que engaña, el enemigo que acusa, el enemigo que se camufla, que se disfraza, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera, lo sacamos a la luz. Nuestros ojos espirituales, se identifican en el nombre de Jesús todo plan del enemigo. En el nombre de Jesús, hoy se va, se cae por el suelo, se va todo plan del enemigo contra nosotros, toda infiltración del enemigo en nuestra vida, toda infiltración del enemigo en nuestro trabajo, toda infiltración del enemigo en nuestra familia, toda infiltración del enemigo por medio de los medios de comunicación, por medio de las redes sociales, hoy se va en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy nos levantamos como pueblo de Dios, hoy nos levantamos como pueblo escogido de Dios a dar una guerra frontal contra el enemigo. Todo tipo de trampa, todo tipo de artimaña, todo tipo de engaño, de mentira, de falsedad, de pecado, de idolatría, en el nombre poderoso de Jesús lo echamos fuera todo engaño de nuestra vida, en el nombre de Jesús, porque somos hijos de Dios, portadores de su identidad, y nada que planee el enemigo podrá hacernos daño, porque lo que ya está bendecido por Dios, nadie puede maldecir, y nosotros somos un pueblo bendecido por Dios. Nosotros somos el pueblo escogido, el pueblo bendecido por Dios, y nada nos podrá hacer daño. Hoy nos levantamos contra toda potestad. Hoy nos levantamos contra todo enemigo que quiera flanquearnos, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos levantamos contra todo argumento del enemigo, contra toda falsedad, contra toda mentira, contra todo lo que quiera quebrantar nuestra voluntad indeclinable de seguir a Dios. Somos seguidores de Cristo, somos portadores de su identidad, somos embajadores del Cristo, somos embajadores del reino de los cielos. No nos corresponde la oscuridad, no nos corresponde la mentira, no nos corresponde el engaño, no nos corresponde la idolatría. Por lo tanto, es el amor de Dios
Es el amor de Cristo que portamos en nuestro corazón. Y contra el amor de Cristo nada puede resistir. Contra el amor de Dios nada puede resistir. Contra la verdad de la palabra, contra la verdad de Dios, contra la verdad de Cristo, nada puede resistir. El enemigo sale huyendo delante de nosotros. Hoy le decimos: enemigo, fuera de nuestra vida. Satanás, fuera de nuestra vida. Nada puede hacer con nosotros. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús como iglesia. Hoy nos levantamos empoderados en la palabra. Tu palabra, Señor, dice que cuando hemos cometido pecados, Señor, volvemos nuestros ojos hacia ti. Nos arrepentimos, pedimos perdón, Señor. Tú nos miras con tus ojos de amor. Perdona nuestros pecados y sanas la tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Limpia nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana Colombia de toda idolatría, Señor. De toda brujería, de todo hechizo, de toda adivinación, de todo agüero, de todo bebedizo, Señor, de todo pacto con las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesús. Y le damos la bienvenida al Cristo de la vida, le damos la bienvenida al Cristo del amor, le damos la bienvenida al Cristo que salva, al Cristo que perdona, al Cristo que redime, al Cristo que sana por sus heridas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dado una vida nueva en ti, Señor. El pecado pasó, la tentación pasó, Señor, y somos nuevas criaturas delante tuyo, Señor. Y como nuevas criaturas estamos alejados del mal, estamos alejados del peligro, estamos alejados de toda tentación, protegidos. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres la morada en la cual residimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice que tú nos llevas bajo tus alas, Señor. Llévanos, Señor, bajo tus alas. No permitas que el enemigo, Señor, irrumpa en nuestra sala. No permitas que el enemigo irrumpa en nuestra casa, irrumpa en nuestra iglesia, irrumpa en nuestra vida, Señor, porque somos tus hijos. Solo nos debemos a ti, Señor. Solo nos debemos a ti. No hay nadie por encima tuyo, Señor. No hay nadie por encima tuyo. Tú eres